Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo: Nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: El Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy buenos días. Nuevamente tenemos la fortuna de encontrarnos a través de la palabra de Dios y reflexionando, terminando ya esta semana cuarta del tiempo ordinario. Poco a poco también estamos terminando ya la lectura y meditación de la carta a los Hebreos. Lo haremos mañana sábado. Por el momento, una de las palabras conclusivas que da el autor de la carta a los Hebreos es la expresión Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué es lo que se nos propone a través de esta expresión? Actuaciones concretas para la vida cristiana. En otras palabras, el autor lo que pretende es que veamos en Jesús como el centro de nuestras vidas, porque en Jesús saboreamos el hoy, en el que descansa nuestro corazón. Fíjense que hay una serie de actitudes morales muy importantes y que precisamente nos hacen más cercanos al Señor Dios. Comencemos con la acción de conservar. Conserven, dice así el autor, el amor fraterno, y no olviden la hospitalidad. Es perseverar en ello. Una de las virtudes grandes que nos presenta la Sagrada Escritura es saber hospedarse, ser hospitalarios. Pero veamos que esta preocupación tiene que ver con los más desprotegidos. Por ejemplo, los presos. Veamos también personas mayores, recluidas en hogares, en ancianatos, los enfermos, las personas que sufren, padecen hambre, niños que también necesitan una atención escolar. También el autor nos invita a llevar una vida santa dentro del matrimonio. Es la oportunidad a través del matrimonio de poner en práctica la caridad, alejándonos precisamente ¿de qué? De actos lujuriosos, de actos amenazantes contra la virtud del amor verdadero. Desafortunadamente hoy encontramos personas que se entregan ciegamente a la fornicación y al adulterio y hace que se alejen verdaderamente del amor. Veamos también que el cristiano no puede ni debe vivir envuelto por la codicia de acumular, porque su verdadera riqueza es Jesús, y el Padre sabe siempre de qué tienen necesidad sus hijos. Nos amarramos a bienes materiales, nos amarramos a un capital. Muchas personas sueñan y actúan acumulando tantas cosas, sabiendo, y muy bien lo sabemos, que nada de eso nos hará tan felices. Por eso es importante mirar a los que nos han transmitido el Evangelio. Fíjense que la respuesta, dice el autor de la carta a los Hebreos, es el desenlace de su vida e imiten su fe. Es la heroicidad de su testimonio para imitar su fe. Y esto es un abrebocas para el texto que hemos escuchado en esta ocasión del evangelista Marcos. Es el único pasaje del Evangelio de Marcos cuyo protagonista directo no es Jesús. ¿Cuál es la finalidad entonces de este texto que hemos escuchado? Aquí se prefigura la suerte de Jesús. Tanto el Bautista como el Mesías mueren por voluntad de poderosos perplejos e indecisos. Herodes prácticamente es la personificación de aquellos seres que somos infieles a Dios. Seguramente nuestra obsesión sexual por las personas nos llevan al adulterio,
Es prácticamente Herodes la personificación del pecado de toda una comunidad, pueblo que traiciona a su Señor. Fíjense que hay una expresión interesante a través del evangelista, y es: la oportunidad se presentó, allá en el versículo 21a. Qué coincidencia, ¿no? La que se da allí, la de una extraña fiesta para una vida que en realidad es muerte, y de una muerte que es un himno a la vida verdadera, una vida que va más allá de la dimensión temporal, porque es capaz de sacrificarse a sí misma por amor a la verdad. El desenlace del banquete ofrecido a los invitados. ¿Quiénes estaban invitados allí? Gente entregada a la riqueza, al orgullo, al poder, a la lujuria y a toda una cantidad de desórdenes. Pero que es increíble cómo aparece en medio de la fiesta una macabra bandeja con una cabeza cortada bajo la responsabilidad de una atractiva muchacha. Yo me imagino toda esta escena tan macabra, tan terrible. Puede que hoy en las fiestas y reuniones sociales que tengamos no se dé estos macabros actos, se pueden dar de otra manera, se han dado de otra forma. ¿Cuántas de nuestras fiestas no han terminado en desgracia? Muchas veces las fiestas, los banquetes, los encuentros sociales sepultados por todos estos intereses humanos que llevamos, tragedias, crímenes pasionales. Y por eso no vayamos lejos. Muchas de nuestras fiestas actuales se pueden parecer a la de esta fiesta de Herodes, inclusive hasta pueden ser peores. Termina el texto prácticamente donde los discípulos le dan sepultura a su maestro. Un maestro, como el mismo Jesús más adelante, sepultado como semilla en la tierra, de la que resucitará para convertirse en una oblación de pan, en un pan para una vida que no muere. Concluimos entonces nuestra reflexión con la enseñanza. Tengamos muy en cuenta que es lo peor que nos puede ocurrir en esta vida, y es vivir sin saber por qué y para quién se vive. Que no perdamos el horizonte de nuestra vida, porque nuestra vida no puede quedarse en meras situaciones de debilidades y fragilidades. Sí, entiendo, como seres humanos somos débiles, pero también como seres humanos poseemos la virtud de la fortaleza de enfrentar el mal. Todo hombre es mortal, pero tiene como destino la vida eterna. Lo importante es entrar conscientemente en esa vida que es Jesús mismo. No se nos olvide lo que el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 6 nos recuerda: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, Salvador nuestro, no deseamos anteponer nada a ti, que no prevalezca ya en nuestro modo de pensar y de obrar aquella persona ya vieja, envuelta en pasiones desordenadas y que se deja dominar por la misma. Señor, reconocemos que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra santificación. Que seamos capaces de renunciar a todo lo que no nos permite llegar a ti y a la vida eterna. Amén. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.